Buenas tardes, yo soy la alumna Carol Ortiz Rivera de la materia de Arquitectura de Computadoras y a continuación voy a explicar los temas de la unidad 2. Comencemos. Empezaremos hablando acerca de 2.1, organización del procesador. La unidad de procesamiento, el CPU, controla el funcionamiento del computador y lleva a cabo sus funciones del procesamiento de los datos. Esto pues frecuentemente se le llama procesador. Un procesador incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de control de estado. Pues los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad en especial, mientras que pues los registros de control de estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Un claro ejemplo pues viene siendo el contador de programa. Lleva a cabo una gran variedad de cálculos, comparaciones numéricas, transferencias de datos como respuestas a las peticiones de los programas que están siendo ejecutados en memoria. La CPU pues controla las operaciones básicas del ordenador, enviando y recibiendo señales de control, direcciones de memoria y datos de un lugar a otro de la computadora a través de un grupo de canales llamados bus. La unidad central de proceso está constituida internamente por la unidad de control, que viene siendo el control que le indica al resto del sistema cómo llevar a cabo las instrucciones de un programa, la unidad aritmética lógica, que es la que recibe los datos sobre los que se efectúa operaciones de cálculo y comparaciones. Ahora hablaremos de 2.2, estructura de registros. Y para empezar, ¿qué son los registros del CPU? Pues son los que se emplean para controlar las instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y propiciar la capacidad aritmética. Los registros vienen de tres tipos: datos, direcciones e índice, que tienen lugar en casi todos los aspectos de la operación del CPU. El tamaño de un registro pues depende del CPU. Los más simples tienen registros que aceptan de 8 o 16 bits de datos y los más complejos tienen registros de 32, 48 o 64 bits. Los, los registros se clasifican de la siguiente manera. Se clasifica el registro de datos, que son los que pueden funcionar con datos en uno de dos o tres modos, entre dos registros, entre registros y una ubicación de memoria del acceso al azar. Registros de direcciones. Para que una CPU pueda almacenar y recuperar datos en RAM, debe tener la dirección de la memoria de la información. Registro de índice. Un CPU no puede hacer matemáticas en registro de datos, aunque puede hacerlo indirectamente con un registro del índice. Registro de segmento. Pues un registro de segmento tiene 16 bits de longitud y pues facilita un área de memoria para direccionamiento, conocida pues como el segmento actual. Registro de propósito general, pues estos vienen siendo de AX, BX, CX y DX, que vienen siendo de 16 bits. Cada uno de ellos se divide en dos registros de 8 bits llamados AH y AL, BH y BL, CH y CL, y DH y DLH significado high, que viene siendo alto, y L significando low, bajo, indicando la parte alta o la parte baja del registro correspondiente de 16 bits. Los registros de apuntadores. Los registros CEP, que vienen siendo apuntador de pila, y BEP, apuntador de base, están asociados con el registro CS y permiten al sistema acceder a datos en el segmento de la pila. Registros de banderas. Es un registro de 16 bits, de los cuales pues 9 sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Registro de punteros de instrucción. El registro IP de 16 bits contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. 2.2.1. Registros visibles para el usuario. Un registro visible al usuario es aquel que puede ser referenciado por medio del lenguaje máquina que ejecuta la CPU. Por ejemplo, pues puede haber varios registros específicos para operaciones en coma flotante. En algunos casos, los registros de uso general pueden ser utilizados para funciones de direccionamiento. 2.2.2 Registros de control y de estados.
pues como sabemos hay diversos registros del procesador que se emplean para controlar su funcionamiento, pues la mayoría de estos pues parte de las máquinas que no son visibles por el usuario, pero alguno de ellos puede ser visible por ciertas instrucciones máquina ejecutadas en un modo privilegiado o del sistema operativo. Pues naturalmente diferentes máquinas pues tendrían distinta organización de registros y usarían distinta terminología. Son esenciales 4 registros para la ejecución de una instrucción, que viene siendo contador de programa, que es la que contiene la dirección de la instrucción para buscar. Registro de instrucción, que es la que contiene la instrucción buscada más recientemente. Registro de dirección de memoria, que es la que contiene la dirección de una posición de memoria. Registro amortiguador de memoria es el que contiene el dato para escribir en una posición de memoria o el dato contenido en una posición de memoria leído más recientemente. Ahora hablaremos acerca de 2.2.3. Ejemplos de registros de CPU reales. Resulta instructivo examinar y comparar las organizaciones de registros de sistemas analógicos. En esta sección pues examinamos dos microprocesadores de 16 bits que fueron diseñados aproximadamente al mismo tiempo, el Motorola MC68000 y el Intel 8086. Pues representan la organización de registros de cada uno de ellos. Los registros estrictamente internos, pues tales como los registros de dirección de memoria, no se muestran. Pues es acerca del diseño de la organización de los registros. El MC68000 distribuye sus registros de 32 bits en 8 de datos y 9 de direcciones. Los 8 registros de datos pues se usan principalmente por manipulación de datos y también se usan en direccionamiento como registros índice. El Intel 8086 usa un enfoque diferente para la organización de los registros. Cada uno de los registros tiene un uso en especial, aunque algunos registros se pueden emplear pues para un uso general. El 8086 contiene 4 registros de datos de 16 bits que son direccionables como registro de bytes o como registro de 16 bits y 4 registros punteros e índices de 16 bits. Los registros de datos pueden utilizarse como uso general en algunas instrucciones, en otras pues los registros se usan implícitamente. 2.3. El ciclo de instrucción. Un ciclo de instrucción, pues también llamado ciclo Fetch and Execute o ciclo de Fetch Decode Execute en inglés, es el periodo que tarda la unidad central del proceso CPU en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina. Esta comprende una secuencia de acciones determinada que debe llevar a cabo la CPU para ejecutar cada instrucción en un programa. Cada instrucción del juego de instrucciones de una CPU puede requerir diferente número de ciclos de instrucción para su ejecución. Un ciclo de instrucción pues está formado por uno o más ciclos de máquina. Ahora hablaremos acerca del 2.3.1 del ciclo Fetch Decode Execute. Pues es el periodo que tarda la unidad central del proceso en ejecutar una instrucción del lenguaje máquina, pues comprende una secuencia de acciones determinada que debe llevar a cabo la CPU para ejecutar cada instrucción en un programa. Cada instrucción del juego de instrucciones de una CPU puede requerir diferente número de ciclos de instrucción para su ejecución. Un ciclo de instrucción está formado por uno o más ciclos máquina. Para que cualquier sistema de proceso de datos basado en el microprocesador, por ejemplo un ordenador o microcontrolador, por ejemplo un reproductor MP3, realiza una tarea, primero se debe buscar una instrucción en la memoria principal y pues luego ejecutarla. A continuación hablaré acerca de la secuencia de acciones del ciclo de instrucción. El número 1 sería buscar la instrucción en la memoria principal. Esta pues se vuelca el valor del contador del programa sobre el bus de direcciones. Entonces pues la CPU pasa la instrucción de la memoria principal a través del bus de datos de registro de dirección de memoria. A continuación el valor de la MAR es colocado en el registro de instrucción actual, un circuito que guarda la instrucción temporalmente de manera que pueda ser decodificada y ejecutada. Paso número 2 pues sería decodificar la instrucción. El decodificador de instrucción pues interpreta e implementa la instrucción. El registro de instrucción mantiene la instrucción en curso, mientras que el contador de programa pues guarda la dirección de memoria
de la siguiente instrucción a ser ejecutado. Paso número 3 pues sería que se lleva a cabo ejecutar la instrucción. A partir del registro de instrucción, los datos que forman la instrucción son decodificados por la unidad de control. Esta interpreta la información como una secuencia de señales de control que son enviadas a las unidades funcionales relevantes de la CPU para realizar la operación requerida por la instrucción para poder terminarla y continuar así. Y el paso 4 sería almacenar o guardar resultados. El resultado generado por la operación es almacenado en la memoria principal o enviado a un dispositivo de salida, pues dependiendo de la instrucción, basándose en los resultados de la operación, el contador de programas se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción o se actualiza con una dirección diferente donde la próxima instrucción será recogida. 2.3.2 Segmentación de instrucciones. La segmentación de instrucciones es una técnica que permite implementar el paralelismo a nivel de instrucción en un único procesador. La segmentación intenta tener ocupadas con instrucciones todas las partes del procesador, dividiendo las instrucciones en una serie de pasos secuenciales que efectuará distintas unidades de la CPU, tratando en paralelo diferentes partes de las instrucciones, pues este permite una mayor tasa de transferencia efectiva por parte de la CPU que le sería posible a una determinada frecuencia de reloj, pero puede aumentar la latencia pues debido al trabajo adicional que supone el propio proceso de la segmentación. El número de los pasos pues serían dependientes, varía según la arquitectura de la máquina voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1956 y 1961 el proyecto IBM Stretch proponía los términos fetch, decode, decodificación, que se convirtieron en habituales. La segmentación RISC clásica comprende 1. Lectura de instrucción, 2. Decodificación de instrucción y lectura de registro, 3. Ejecución, 4. Acceso a memoria, 5. Escritura de vuelta en el registro. 2.3.3 Conjunto de instrucciones, características y funciones. El conjunto de instrucciones que maneja una computadora es una pieza fundamental para el funcionamiento de debido a que las instrucciones se comunican directamente con el procesador para hacer un manejo adecuado de los datos que están procesando y dependiendo del tipo de set de instrucciones que una CPU entienda nos dirá el tipo de programas que una computadora puede llegar o no a soportar. Esto responde muchas veces a los interrogantes de por qué no podemos utilizar las mismas aplicaciones de un dispositivo a otro, y muchas veces es por la diferencia de procesadores y el conjunto de instrucciones que maneja uno al respecto al otro. Sin embargo, pues aunque haya así diferencias, los conjuntos de instrucciones mantienen ciertas características que distinguen ciertas funciones que generalmente deben ser presentes en los distintos sets que existen. A continuación puedes describir algunas de estas características. Por ejemplo, los ortogonales, que son simétricas, es una característica de las instrucciones que es considerada algo amplia en términos de lo que requiere una instrucción o un set de instrucciones. Para ser considerado ortogonal, en primera instancia se dice que las instrucciones en un set deben ser fuente y destino de cualquier elemento de la arquitectura del CPU. Con esto pues se refiere a que las instrucciones no solo deben ser independientes en el sentido de que cada uno haga una función única y distinta que no repita lo que hace otra, sino que en un conjunto el set de instrucciones debe ser independiente y consiste en el sentido de que cualquier operando pueda ser direccionado con cualquier tipo de direccionamiento, cualquier tipo de operando en una instrucción. Así que pues por ejemplo no puede existir un registro que sea para un tipo específico de operando. Entre más de esta característica posee un set de instrucciones, se dice que es más ortogonal que otro. El RISC. Pues es un juego de instrucciones que se caracteriza por un número reducido de instrucciones, además del uso del pipeline que permite al procesador dividir la ejecución de instrucción en distintas fases de incremento, de esta manera la velocidad de ejecución. Otra característica importante es el uso de instrucciones ortogonales, lo cual pues le permite que cualquier tipo de operando pueda direccionarse de distintas formas. A la hora de realizar operaciones de distintos tipos, CISC pues no solo se permite que estos operandos sean realizados sobre registros, también pues nos permite tratar sobre memoria menos que sean instrucciones exclusivamente para accesar a memoria o para guardar datos en la memoria, pero por eso mismo CISC pues nos brinda una muy
vasta cantidad de registros para trabajar sobre estos. Enfocándonos en la forma de programar con un juego de instrucciones CISC, esto pues generalmente requiere de más código debido a la simplicidad de sus instrucciones y a la poca cantidad con las que se cuenta para trabajar. Y por último el CISC, pues a diferencia del set de instrucciones CISC, este set pues tiene una cantidad de instrucciones considerable, pero dichas instrucciones no suelen ejecutarse por medio de segmentación o bibling. Sus instrucciones pues no son ortogonales. Esto quiere decir pues que debemos tener cuidado con los registros que se utilizan debido a que no se pueden direccionar de cualquier forma los datos sobre cualquier registro. Se debe especificar en la instrucción. En este set de instrucciones se permite trabajar en memoria además de los registros teniendo más espacio disponible para utilizar a conveniencia en memoria, y por consiguiente el número de registros es más pequeño ya que contamos con este extra de memoria a la hora de programar en RISC. Pues se requiere menor esfuerzo debido a que se puede utilizar el lenguaje C, lo que permite al programador realizar tareas específicas sin utilizar demasiado código debido a que cada instrucción puede realizar tareas más complejas. La segmentación de instrucciones es similar al uso de una cadena de montaje en una fábrica de manufacturación. En las cadenas de montaje, el producto pasa a través de varias etapas de producción antes de tener el producto terminado. Cada etapa de la cadena está especializada en un área específica de la línea de producción y se lleva a cabo siempre a la misma actividad. Esta tecnología es aplicada en el diseño de procesadores eficientes. A estos procesadores se les conoce como pipeline processors. Estos están compuestos por una lista de segmentos lineales y secuenciales en donde cada segmento lleva a cabo una tarea o un grupo de tareas computacionales. Los datos pues provienen del exterior, se introducen en el sistema para ser procesados. La computadora realiza las operaciones con los datos que tienen almacenados en memoria, produce nuevos datos o información para uso externo. Las arquitecturas, los conjuntos de instrucciones pues se pueden clasificar considerando los siguientes aspectos: almacenamiento de operandos en la CPU, donde se ubican los operandos aparte de la memoria, el número de operandos explícitos por instrucción, cuántos operandos se expresan en forma explícita en una instrucción típica, normalmente son de 0, 1, 2 y 3. Posición del operando, puede cualquier operando estar en memoria o debería estar algunos en los registros internos de la CPU. Cómo se especifica la dirección de memoria. Operaciones, qué operaciones están disponibles en el conjunto de instrucciones, el tipo y tamaño de operandos y cómo se especifican. A continuación hablaré acerca del 2.3.4, modos de direccionamiento. Pues contar con diferentes formatos de instrucciones implica contar con diferentes formas de tener los operandos de las instrucciones. Pues por lo general a estas múltiples formas les conoce como modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento en MIPS son: 1. Direccionamiento por registro, donde los operandos son registros. Los datos para operar están contenidos en dos registros de 32 bits y el resultado será pues colocado en otro registro del mismo tamaño. 2. Direccionamiento base de desplazamiento, donde uno de los operandos está en una localidad de memoria cuya dirección es la suma de un registro y una constante que forma parte de la misma instrucción. 3. Direccionamiento inmediato, donde uno de los operandos es una constante en la que está en la misma instrucción. 4. Direccionamiento relativo al PC, pues donde se forma una dirección sumando una constante que está en la instrucción con el registro PC. El resultado de la suma corresponde a la dirección destino si un brinco condicional se va a realizar. 5. Direccionamiento pseudo directo, donde la dirección destino de un salto corresponde a la concatenación de 26 bits que está en la misma instrucción con los bits más significativos del PC. 2.4. Casos de estudio de CPU reales. El primero pues sería el i8086. Los modos de direccionamiento del 8086 son muy irregulares. Los registros del procesador se usan para contener los datos con los que se están trabajando, puesto que el acceso a los registros es mucho más rápido que los accesos a memoria. Se pueden realizar operaciones aritméticas y lógicas, comparaciones entre otras. Hay un campo para un registro que especifica uno de los operandos y otros dos campos para el otro. Los modos del 8086 son indirectos por registro, indexados o directos por registro.
Registro a propósito general. El registro AX es el registro acumulador. Es utilizado para operaciones que implican entrada, salida y multiplicación y división. El registro BX es el registro base y es el único registro de propósito general que se puede ser un índice para el direccionamiento indexado. El registro CX es conocido como el registro contador. Puede contener un valor para controlar el número de veces que un ciclo se repite. Registro DX pues es el registro de los datos. El registro índice, el registro sí es el registro índice fuente de 16 bits que es requerida por algunas operaciones con cadenas y caracteres. El registro D, el registro índice destino, también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. Los registros apuntadores, el registro CP, apuntador de pila de 16 bits, nos proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. El registro BP, el apuntador base de 16 bits, pues facilita la referencia de parámetros dentro de la pila. El Motorola 68000, el mismo direccionamiento lleva implícito el tipo de registro sobre el que trabaja. Está basado en dos bancos de 8 registros de 32 bits. Un banco es de datos y el otro de punteros. Además, pues contiene un contador de un programa de 32 bits y un registro de estado de 16 bits. Los registros de datos pues se pueden usar como registros de 32 bits y 16 bits y 8 bits. Cualquiera de ellos se puede usar como un acumulador, índice o un puntero. Acepta los siguientes modos de direccionamiento que vienen siendo implícito, inmediato, absoluto, directo a registro, indirecto, relativo PC con desplazamiento, relativo PC con índice y desplazamiento. El 386, la CPU pues está compuesta por una unidad en ejecución y la unidad de instrucciones. La unidad de ejecución pues contiene los 8 registros de 32 bits de propósito general que se utilizan para el cálculo de direcciones y operaciones con datos, y un barrel shifter de 64 bits que se utiliza para acelerar las operaciones de desplazamiento, rotación, multiplicación y división. Para este microprocesador pues existe un modo nuevo que requiere un byte adicional denominado zip, que viene siendo escala, índice y base, que se añade al byte de operandos y cuyo formato es el siguiente. Este byte adicional especifica un factor de escala y dos registros. El 386 tiene registros de 32 bits en las siguientes categorías, que sería registro de propósito general, registro de segmento, punteros de instrucciones, indicadores, registros de control, registros de direcciones del sistema, registros de depuración, registros de test. El procesador 13. Línea de microprocesador Intel gama baja, tercera generación del 2010. Sus características pues viene siendo un procesador de 2 núcleos, 4 hilos de procesamiento en paralelo, tarjeta gráfica integrada, controlador de memoria, controlador PCI Express 2.0 integrado. Los modos de direccionamiento y formatos, pues un modo de direccionamiento especifica la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de la información contenida en registros y o las constantes contenida dentro de una instrucción de la máquina o en otra parte. Casos de estudio reales de CPU, pues como es el i8086, los registros del procesador se usan para contener los datos con que se está trabajando, puesto que el acceso a los registros es mucho más rápido que los accesos a memoria. Se puede realizar operaciones aritméticas y lógicas, comparaciones entre otras. Los modos del 8086 pues son indirectos por registro, indexados o directos por registro. El Motorola 68000, el mismo direccionamiento lleva implícito el tipo de registro sobre el que trabaja. Está pues basado en dos bancos de 8 registros de 32 bits. Un banco es de datos y el otro de punteros. Además contiene un contador de programa de 32 bits y un registro de estado de 16 bits. El 386, pues para este microprocesador existe un nuevo modo que requiere un byte adicional denominado zip, que viene siendo escala, índice, base, que se añade al byte de operandos. Es útil para direccionar elementos de vectores de longitudes diferentes en bucles, y pues es una alternativa a los modos autoindexados de esta máquina que no soporta. Y pues de mi parte sería todo.
Muchas gracias por su atención.